podamos iniciar. Aquí hoy nos dieron un espacio más grande, me siento todavía más lejos de ustedes, y más solo así. Vamos a proseguir con nuestras sesiones. Tuvimos la vez pasada, la reunión pasada, una doble sesión en la cual pues revisamos toda la cuestión de planeación ambiental y diseño urbano ambiental, lo que nosotros llamamos diseño urbano ambiental, digamos, proyectos muy ligados a la cuestión del medio ambiente. ¿Se acuerdan ustedes? El proyecto del arroyo Topo Chico, muy ligado a todos los aspectos ambientales del agua. Esta séptima sesión vamos a tratar aspectos más específicos de todo lo que es el diseño urbano y el paisaje urbano, lo que concebimos nosotros como diseño urbano y paisaje urbano. Primero quiero hacer algunos anuncios. Al término de esta sesión la vamos a hacer lo más rápido posible, 1 hora, y les invito a los que deseen a pasar a la exposición que está en la Galería José Luis Benlliure, aquí en la planta baja también de la facultad. Van a dar una visita guiada de una media hora y ahí podemos pues elaborar en una forma más casual, más personal, algunas preguntas si ustedes quieren en relación a los proyectos que están expuestos o en relación a lo que hayamos tratado hoy. De tal manera que vamos a dar la exposición y en esta ocasión vamos a hacer las preguntas y las respuestas allá. Pensamos que acabamos en 1 hora y media hora de allá, para las 7:10 ya estamos fuera de habíamos empezado a hablar de esas escalas, ¿no? Esas escalas del diseño, que si bien ustedes vieron lo que es planeación ambiental, básicamente la generación de los conceptos de uso del suelo, muy en relación con el medio ambiente, es decir, muy en relación, muy interligados con el medio ambiente, como el medio ambiente diciéndonos realmente cuáles son las vocaciones, cuáles son los espacios, cuáles son las áreas que deberíamos dejar abiertas en la ciudad. Es decir, la planeación ambiental es una planeación de recursos por un lado, es una planeación, como vimos, una planeación en relación a la sustentabilidad, a esta capacidad de sustentación de la que hablamos, y una definición de formas del espacio abierto de la ciudad, ¿verdad? Prioritariamente. Decíamos que para nosotros el diseño urbano, para mí, por otro lado, es la siguiente escala, digamos, de trabajo. Es la conectividad de la ciudad. Es cómo podemos realmente interconectar la ciudad en sus diversos proyectos, por ejemplo, de transporte, cómo podemos conectar esa transición, esos links que decíamos, esas uniones entre los diversos modos de la ciudad, las diversas transiciones, las diversas interfaces
o traslados de la ciudad. Para mí ha habido diversas influencias o aprendizajes teóricos que vienen orientando esta visión del diseño urbano a través de estos 25, 30 años que hemos actuado en el diseño urbano. En primer lugar, bueno, para mí fue fundamental dos personas que me gustaría hablar sobre ellas, son Kevin Lynch por un lado y Donald Appleyard por el otro. Lynch inaugura Kevin Lynch inaugura la visión humanística del diseño urbano. Después de las teorías metabolistas, las teorías grandes, teorías que están ligadas a realmente ver la arquitectura como un urbanismo, como un diseño urbano, como un edificio de la ciudad, como un gran edificio, como una megaestructura, arquitecturas que por lo demás fueron muy difíciles de hacer. Llegan una serie de gentes en los años 60 a criticar, a hacer una crítica muy fuerte de las teorías urbanísticas, por un lado de Corbusiana, por otro lado la carta de Le Corbusier y la carta de Atenas, y por otro lado estas teorías digamos de concebir el diseño urbano como un edificiote, como se llama. Llega Lynch y dice, esperen tantito, la visión del diseño urbano es básicamente entender la ciudad como una imagen, es decir, entender la ciudad como una fotografía que tenemos todos, que vamos creando colectivamente en la mente, y que a través de estas interrelaciones realmente lo que tenemos como visión de la ciudad es una percepción, ¿verdad?, de la ciudad, y a partir de allí estructuramos la ciudad en cinco factores o ramas, si ustedes quieren, en sus áreas. Primero, la ciudad la concebimos como un área, como zonas, siempre tendemos a distribuir la ciudad como áreas, a compartimentalizar mentalmente la ciudad. Segundo, la ciudad la entendemos y la percibimos a partir de donde la circulamos, como efectos de movimiento, es decir, a través de sus tramas, ¿verdad? Y tercero, a través de sus hitos, es decir, a través de los puntos que destacan en la ciudad, que, oh horror, para esas épocas, curiosamente, los hitos no necesariamente son edificios, shock para los arquitectos, ¿verdad? Llegan a demostrar Lynch y Appleyard y otros que muchas de los símbolos de la ciudad son simplemente una glorieta, puede ser un árbol, puede ser un lago, puede ser un hito, es decir, cómo referenciamos, cómo estructuramos la ciudad mentalmente a partir de estos elementos relevantes de la ciudad, ¿verdad? Pueden ser edificios, ojalá que fueran, pero no lo son. También otro de los shocks que demostró psicológicamente Lynch a través de sus investigaciones, en muchas ciudades del mundo, incluyendo México y Guadalajara, es que realmente los edificios
en la ciudad como entes urbanos, como componentes de la ciudad. Los concebimos en su base, en su tronco y en su remate, ¿verdad? Que muchas veces no vemos el tronco de los edificios, que vemos nada más las bases y nada más los remates de los edificios. Y en general vemos simplemente cintas de edificios, no tenemos la particularidad de ir viendo todos los edificios, que son en un segundo plano los edificios, ¿verdad? Otra de las formas que estructura Lynch la ciudad, en su cuarto elemento, son los nodos, es decir, los lugares en donde se junta la gente, ¿verdad? En los lugares en donde se conglomera la gente, se reúne la gente. Y entonces son elementos que estructuran también la ciudad y que la unen. En estos nodos, estos links, estos tipos de uniones son puntos fundamentales de la ciudad, donde hay transiciones entre ser un peatón y subirse a un edificio, transiciones entre un coche, entre ser un manejador, un chofer, y llegar a un punto. ¿Me explico? Estos puntos son fundamentales en la ciudad. Y por último, la ciudad, otra forma importante como concebimos a la ciudad es en sus fronteras, es decir, los bordes de las fronteras. Curiosamente, si ustedes analizan esta teoría, que es muy simple, pero que es científicamente comprobada en muchas partes del mundo, americano, occidental, oriental y latinoamericano, que Lynch hizo encuestas en todo el mundo sobre ciudades y demostró que esto era una teoría perfectamente estructurada y científica. Esta visión a mí me ha servido para diseñar a nivel de diseño urbano. Si la tomamos como base, nos puede servir para diseñar, para estructurar nuestros proyectos, sean urbanos o sean arquitectónicos. Si pasamos después, horas de la tarde, en la nochecita, a la exposición, les demostraré cómo, por ejemplo, concebimos un edificio que estamos construyendo en Insurgente Sur, que está expuesto aquí en la exposición, y que es este edificio como una visión urbana, como una visión urbanística, vamos a llamarlo, más que arquitectónica. Y en eso vamos a ver cuáles son estas diferencias. Bueno, estas teorías de Lynch, de Appleyard, y Lynch fue un maestro de toda la vida de MIT. Appleyard fue un maestro muy importante en Berkeley, escribió también sus estudios, investigaciones, etc. Vino a México, lo trajo muchas veces a México, dio cursos aquí, no aquí, pero digamos en mi despacho, en otras partes, y fue una influencia muy, muy, muy grande. Es decir, esta teoría viene de que la ciudad ya no es un ente concebido plásticamente nada más, como la concebía Le Corbusier o como la concebía la Carta de Atenas, ni era tampoco una norma, sino que era un fenómeno, es decir, viene de una fenomenología, de una filosofía de la percepción, de la fenomenología, ¿verdad?, de Heidegger,
¿verdad? No sé si ustedes hayan leído un libro que se llama Ser y Estar, de Heidegger, en el cual es una visión que se llama la concepción de Heidegger de los fenómenos de la percepción del estar ahí, la particularidad de la percepción. Mi realidad la construyo a partir de mi percepción, que no necesariamente es la realidad real, ¿verdad? Esto es muy importante porque para mí ha sido estructural, es fundamental en la visión del diseño urbano y del diseño paisajista, ¿verdad? Es muy diferente si yo voy a Xochimilco en un día soleado, con viento, en la tarde, el sol me pega el aire, ¿verdad? Si voy con mi novia, si al contrario ahí me pasa un accidente, ¿no? Si muere una persona, es decir, estructuramos nuestra percepción a partir de los fenómenos, ¿verdad? Y en nuestro diseño, en mi diseño, en mis proyectos, trato de ir más allá de lo plástico, a lo humanístico, a lo perceptual, a lo fenomenológico, es decir, a estos fenómenos del estar ahí, lo que llama Heidegger estar ahí. También Apple y Lynch fundamentan una teoría a partir de que la ciudad, el diseño de la ciudad es más importante en su calidad ambiental, de que tenemos prioridades. ¿Me explico? Entonces hay un libro que es fundamental, que yo creo que deben de leer, que se llama Teoría de la buena forma de la ciudad, The Theory of Good City Form, está en MIT Press. Y entonces el Lynch y Apple estructuran una serie de derechos y deberes, vamos a llamarle, de los habitantes, cualitativos, a partir de la cual realmente podemos evaluar un proyecto, ¿verdad? Podemos evaluar un proyecto, podemos calificar, porque hay prioridades que se establecen en relación al diseño, que son, por ejemplo, pues la seguridad, el confort, ¿verdad? La salud, etcétera, etcétera. Tenemos toda una serie de 30 y tantos atributos o valores con los cuales vamos estableciendo prioridades, y podemos establecer funciones y podemos establecer funcionalidades, ¿verdad? Entonces es muy importante esto en términos de cómo puedo evaluar mi proyecto, cómo puedo establecer un orden de prioridades, un orden humanístico de prioridades, ¿verdad? Y no nada más lo plástico, ¿verdad? O lo funcional en términos elementales del funcionalismo de las bolitas, ¿verdad? Y de los diagramitas así de funcionamiento de las bolas y las líneas, ¿no? Va mucho más allá. Después, bueno, no tuve yo la oportunidad de conocer a Lynch, pero sí tuve la oportunidad de conocer a Applegarth. Después otro libro muy importante en mi formación de urbanista o de diseñador urbano, en segundo lugar es Aldo Rossi, ¿no? Su libro de sobre la ciudad, historia de la ciudad,
da una visión también no funcional, no funcionalista, como venía en la Carta de Atenas, y rompe, ¿verdad?, con estas otras visiones. Una visión historicista, es una visión que establece o preestablece una teoría de lo que yo llamo las tipologías y las persistencias. Estructurar, entender la ciudad a partir de sus elementos repetitivos, ¿verdad?, de sus tipologías y de sus persistencias, es decir, de sus repeticiones, de sus elementos que se repiten. Y eso forma la tradición de la ciudad, la tradición o la contextualización de la ciudad, la trama de la ciudad, el grano de la ciudad, ¿verdad? Ustedes, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, entre Budapest y París, vamos a decir, siendo las dos unas ciudades más o menos del 19, sin los bulevares? Las tramas son las mismas, las tipologías las mismas. ¿Qué las hacen diferentes? Un elemento muy sencillo, que es una persistencia del material. Budapest es roja, París es blanca o gris, ¿verdad? Entonces ya hay un elemento fundamental en las persistencias, en las tipologías y en la historia. Rossi también habla de esta visión histórica, y a partir de eso, Rossi, yo ya he tratado de jalar el listón de Rossi, el hilo de Rossi, y he entendido que para Rossi la persistencia de la ciudad está en la creación del vacío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, que el lleno es la mutabilidad, es decir, que el vacío es la persistencia y el lleno es la mutabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner la avenida Reforma o Calzada de Tlalpan, vamos a poner. Calzada de Tlalpan la trazó, pues quién sabe quién, en el siglo XIV, ¿verdad? Establecieron una línea a través del lago, la fueron rellenando, y esa línea permanece, ese espacio abierto permanece. Ahora lleva metro, la Calzada de Tlalpan, ¿verdad? Y la mutabilidad es de las cintas. Los edificios van cambiando. La persistencia es del vacío. ¿Me explico? Es decir, lo que dice Rossi es la mutabilidad es el lleno. Lo que cambia son los edificios. Lo demuestra con edificios que fueron foros romanos, que fueron mercados, que fueron habitación, que fueron, ¿verdad? Y entonces rompe Rossi con otra falacia del movimiento moderno, el funcionalismo que nos enseñaban aquí en esta escuela, ¿verdad? Y que es que la función sigue a la forma. Primero es la función y después se genera la forma. Y dice Rossi, bajo ese criterio no se podrían transformar históricamente los edificios, ¿no? Es decir, un edificio que ha sido mercado no puede ser escuela, no puede ser después hospital, y parece que sí se puede. A través de la historia vemos cómo se cambian, los contenedores de los edificios cambian, y los edificios permanecen como una forma, ¿verdad? Es decir, un edificio puede ser históricamente un hospital, puede verse una escuela, una cárcel, una iglesia, y puede ser después un museo. Por ejemplo, el claustro, por ejemplo, Santo Domingo en Oaxaca, ha sido
convento, ha sido cárcel, ha sido cuartel, ha sido iglesia y ahora es museo y centro cultural. Entonces, esto también fue muy importante entenderlo profundamente y entender que el hueco, que el vacío de la ciudad es lo que permanece. Por ejemplo, la Avenida Reforma existía como una traza, más o menos, un camino que unía, que es otra cosa que llama Rossi, la fundación de las ciudades a partir de entes o sitios sagrados, ¿verdad? Se une Tenochtitlan con Chapultepec, que era el inframundo, que era el agua, que era lo precioso, que era el más allá, con Tenochtitlan. Esas dos líneas están unidas históricamente desde no sabemos cuándo y permanecen como un espacio abierto, como un vacío de la ciudad. Y lo que van cambiando son los edificios de la Reforma, y van a ir cambiando. Y van a ir cambiando también el diseño, es decir, el diseño de la Reforma también puede cambiar, el paisaje urbano, el vacío, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo estamos en esta dialéctica de tres factores: vacío, traza del vacío, edificio como mutabilidad, como cambio, y espacio del vacío como diseño. En estos tres ámbitos es donde se mueve lo que hacemos nosotros, lo que yo hago, ¿verdad? Entenderlo es muy importante, entenderlo históricamente, entenderlo filosóficamente, entenderlo poéticamente, como lo hace Rossi, ¿verdad? Y para eso tienen que leer un libro que se llama una biografía scientific autobiography, una biografía, una autobiografía científica, ¿verdad? Para que entiendan lo que es la parte, otra vez, heideggeriana o poética del fenómeno de la ciudad. Después está también, y no me voy a seguir con toda la teoría porque si no nos planteamos aquí todas las horas y las tardes, y sería bonito charlarlo sobre café y coñac, ¿no? ¿Verdad? O acá en la plaza y sentarnos en el parque. Pero creo que es fundamental que si vamos a enseñar proyectos, no sepan de dónde vienen y cuáles son sus fundamentos filosóficos, ¿no? Para qué sirve la teoría, para qué sirve la historia, para qué sirven las corrientes, cómo van evolucionando las corrientes, ¿verdad? Después viene otro señor que para mí es muy importante y ha sido importante, que se llama Colin Rowe, que Colin Rowe, R-O-W-E, Rowe establece un libro que también es muy importante que lean, se llama Ciudad Collage. Entonces, en Ciudad Collage, Rowe establece que ya no podemos incidir sobre toda la ciudad. Es decir, no podemos diseñar completa la ciudad, ¿correcto? No la podemos transformar, no la podemos hacer un plan general. Hoy día prácticamente es absurdo, ¿verdad? Hay que hacer un plan general, digamos, precisamente ambiental, donde no se descubrir unas estructuras, unos planes generales de infraestructura, un uso del suelo. Pero si queremos diseñar la ciudad completa es absurdo. Entonces Rowe dice, como lo que tenemos que hacer es diseñar pedacitos de ciudad, eso sí los podemos diseñar, ¿verdad? Si queremos resolver todo el problema de la Ciudad de México, no es posible. Así como no es posible resolver el problema de Barcelona o analizarlo completito. Pero sí podemos resolver pedazos de la ciudad, como un collage,
como la teoría de collage, ¿verdad? De Picasso y de Gris, Juan Gris, ¿no? De esta teoría se han desprendido acciones importantes en el diseño urbano. Esta teoría, por ejemplo, se hizo lo que Oriol Bohigas llamó las intervenciones sobre Barcelona para las Olimpiadas. No se podía transformar y renovar y rehacer Barcelona, era absurdo, ¿no? Todo el dinero, ni todo el tiempo, ni tampoco es socialmente posible ni políticamente posible. Pero sí se pueden hacer lo que llama Oriol intervenciones puntuales sobre el vacío de la ciudad, y eso es como lo vamos a percibir, que la ciudad está cambiando y que la podemos mejorar y que nos puede dar más calidad ambiental y de vida. Hay otras teorías nuevas, más recientes. La teoría, lo que se llama el nuevo urbanismo, New Urbanism. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque la realidad es que han salido del mundo de habla inglesa y la literatura en general ha salido en inglés de estas teorías, o en italiano o en francés. El nuevo urbanismo, uno de los principales exponentes del nuevo urbanismo es Andrés Duany, y es revertir otra vez la visión del urbanismo como un lugar peatonal, como un lugar de conexiones a través de bulevares, del espacio abierto, del vacío, de las texturas bajas de la ciudad, ¿verdad? De las supermanzanas, de las manzanas, de las comunidades, del barrio, ¿verdad? Le pusieron nuevo urbanismo porque es un poco el viejo urbanismo, es el pre-urbanismo antes del movimiento moderno. El urbanismo de Sitte, de Camilo Sitte, el urbanismo de los Siedlung alemanes, ¿no? De los fines del siglo, cambio del siglo, o las ciudades que se proyectaron en las nuevas colonias francesas como Argelia, o inclusive partes de Jerusalén, ¿verdad? Con estas visiones de manzana, muy clara la manzana, muy clara las bandas, las texturas, etcétera, lo peatonal, transporte colectivo de bajo nivel, de baja intensidad, ¿verdad? Etcétera. Es otra tendencia muy fuerte del urbanismo, se llama nuevo urbanismo, muy criticado por otros porque también se ha ido por la nostalgia, ¿verdad? Es decir, un poco el posmodernismo y todo esto. Después, por último, está más recientemente, aún muy reciente, teorías de Rem Koolhaas, ¿verdad? Lo que llama la ciudad genérica, generic city, que es el establecer unas tramas, nada más unas tramas genéricas, que sean genéricas, puede ser lo que sea, y simplemente volver a enormes densidades a partir de los edificios. Ya se han construido algunos de estos pequeños partes de ciudad con estas teorías. Koolhaas ha construido la famosa centro de Eurolink, donde se juntan las dos redes importantes del del ferrocarril transeuropeo, y la visión de Koolhaas es esta de intensidad de la ciudad como un lugar múltiple de caos, de
del caos, del desorden, del caos, pues, los usos del suelo combinados, sale la riqueza urbana de la ciudad. Vuelve en esta visión de Coolhaas, tiene su libro, que lo expone en un libro que se llama Delirious New York, ¿no? Seguramente lo han leído ustedes. Pero si analizamos, porque es muy importante hablar de esto, ahora Coolhaas se vuelve el nuevo gurú de la arquitectura, el superhéroe, y es muy importante analizar sus productos, ¿verdad? Y yo veo Eurolil, el centro de Eurolil, y lo que veo son un conjunto de edificios que no se conectan otra vez, que no se unen, que no, el espacio abierto no es lo importante, sino otra vez un énfasis en el edificio, y que no hace ciudad, aunque haya urbanización, aunque haya intensidad urbana. Más o menos estas son, digamos, cuando a uno le dice, oye, ¿cuál tiene sido tu influencia? Pues todas estas, ¿verdad? Y de esto vamos, de todas estas visiones, de todas estas filosofías, ¿verdad? De todas estas concepciones, vamos sacando a través del tiempo, destilando partes que nos interesan, con las que nos identificamos, las que me sirven en un momento dado, las que puedo aplicar en X o Y situación de diseño. Pero hay que entenderlas, no como moda, sino como verdaderas posturas críticas y filosóficas hacia el diseño. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a ver algunos proyectos. Y vamos a ir puntualizando visiones. Bueno, otra cosa muy bueno, eso lo podemos ver en las diapositivas, pero basta decir, o es importante decir, que realmente la belleza y el valor de la ciudad está dado en primera instancia por su calidad ambiental, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esta calidad ambiental? La calidad ambiental humana, es decir, la calidad de vida que me ofrece una determinada ciudad. Y en general, lo más importante es que yo la pueda dominar y que la pueda comunicar y caminar. Lo que nos está pasando hoy en la Ciudad de México es que hemos ido creando una ciudad que cada vez es menos peatonal, cada vez está más departamentalizada, más segregada, y que por eso se nos está yendo de las manos en su sentido de calidad ambiental. Y si ustedes ven la tira de valores y atributos de Appleyard y Lynch, ¿verdad?, de seguridad, control, calidad ambiental, ruido, etcétera, pues esos taches de la ciudad, y por eso la ciudad se nos está yendo de las manos, ¿verdad? Y ahí es donde hay que atacar, ¿no? Que si es decir, puntualizar muy claramente en qué capacidad ambiental tiene la ciudad
Hagan una prueba un día de caminar, vamos a decir, vamos a decir de aquí cerquita, ¿no? No mucho, no muy lejos, para que no se canse. Avenida San Jerónimo, por ejemplo, por el Pedregal, bajando el puente. Es una ciudad para el coche. No hay banqueta. Traten ustedes de cruzar, por ejemplo, esa rotonda, ¿no? de San Jerónimo. ¿Qué hay? ¿A dónde llego? ¿Cuál es un antinodo? O sea, un antinodo. No es para la gente. Sin embargo, sabemos que el 70% de esta ciudad se transporta en transporte colectivo, que por lo tanto, en un momento dado el 70% fácil es peatonal, se vuelve un peatón. En esta ciudad cada vez está más negada la peatonización y cada vez más los otros valores. Otro factor importante de la ciudad en Lynch es que la ciudad, toda obra de arquitectura, de urbanismo y de paisaje es básicamente axiológica. ¿Qué quiere decir esto? Emite valores implícitos o explícitos, pero emite valores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago, por ejemplo, un diseño urbano y digo, no, esto es para los peatones, y no puedo transportarme peatonalmente al otro lado, estoy mintiendo. ¿Me explico? Y si yo hago y pongo al frente de un edificio el estacionamiento, estoy diciendo que lo importante es el vehículo y no la persona. Si hago una banqueta de 1.20 y luego todavía pongo un paso a desnivel para peatones por arriba, estoy diciendo que lo importante no es el peatón, que lo importante es el coche, aunque yo diga lo contrario, aunque políticamente yo diga lo contrario. Si estoy diciendo que quiero quitar la contaminación y cuantitativamente la contaminación la podemos cuantificar en número de días donde pasa de los decibeles, no se está haciendo nada. ¿Me explico? Es decir, no tenemos parámetros y entonces la axiología resulta en contradicciones porque la ciudad es un ser real, allí está. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos, muchos casos, no vamos a tratar en ellos. Hicimos desafortunadamente no tengo diapositivas sobre eso, hicimos un plan de ciudad universitaria aquí y demostramos que únicamente la parte vieja es comunicable, la parte original, vamos a llamar, eso es comunicable peatonalmente, el resto no lo es. Entonces, aunque se diga que digamos que es una ciudad universitaria peatonal, no lo es, está orientada al coche. Es decir, vean ustedes en la nueva zona, las zonas después de los años 60, 70, 80, 90, siempre se entra a los recintos a través de los estacionamientos, no a través de los espacios públicos. Están al revés. Lo que decíamos del centro médico, se dice que es un conjunto y no se puede atravesar de un lugar a otro. Se dice que es un conjunto y no hay una visión de interrelación. ¿Me explico? Entonces aquí hay unas axiologías, es decir, necesariamente hay una axiología. Si yo digo que estoy a favor del medio ambiente y mi edificio
gasta energía y me gasté todas las del mundo en unas vigas 60 por 60 por 15 metros de largo y metí 70 vigas. Pues no estoy a favor de la ecología, ¿no? Por más que lo diga y por más que lo haga, porque el edificio no miente, ahí está, es una realidad, es un ente axiológico. El edificio, la plaza, si digo que es para la gente y no pongo lugares para sentarse, no es para la gente. Si digo que es para estar y no pongo lugares de estar abajo de unos árboles, no es para estar. ¿Me explico? Es axiológico. Bueno, ok, vamos a ver algunas diapositivas y a mostrar algunos proyectos. Se ve, a ver si podemos enfocar Vamos a mostrar esos proyectos más rápidamente, porque ahora nos llevamos mucho tiempo en la parte teórica, que son algunos proyectos. Y, ya se nos fue todo el tiempo, qué barbaridad. Bueno, miren ustedes, este es un proyecto que hicimos en colaboración con el despacho del arquitecto Félix Sánchez. Es en Panamá, la República de Panamá. Era un concurso sobre una antigua base aérea ya pasada a manos de Panamá. Se planteó el hacer un desarrollo turístico a base de casas, residencias, ¿verdad? Y hoteles. Existe una serie de dunas, una duna muy fuerte aquí, pueden ustedes ver, cae, y una topografía que va bajando, y un río. Aquí, otra vez, ven ustedes, por ejemplo, en primer lugar, la visión de este nodo muy fuerte, la percepción sinuosa de un lugar tranquilo, ya recreativo, a través del golf, ¿verdad? La llegada a un lugar muy intenso, urbano, ¿verdad? Que sería y después el desarrollo de X hoteles, que no íbamos a hacer nosotros, simplemente íbamos a plantear como, otra vez, como decíamos, el diseño urbano. No necesariamente el diseño urbano es que yo haga la arquitectura, sino que la planteo como localización, como masa, como altura, y dejo los criterios de espacio abierto, ¿verdad?, de vacío. Establezco las reglas del lleno y del vacío. Bueno, aquí está la entrada, ven ustedes la sinuosidad y otra cosa importante. A partir de un acceso, era llegar a todo el conjunto con un control y tener estas casas que se fueran generando como pequeños lugares de identidad, ¿verdad? Como pequeñas células y plazas, y cada una de estas casas da al espacio que se. Luego hay un corredor, un corredor para caballos. En las partes más ruidosas ponemos los caballos, digamos, la zona de los jinetes, ¿no? En la transición. La siguiente, vamos más rápido. Aquí se ve ya el desarrollo, bueno, del golf, ya 18 hoyos de golf, todo este desarrollo nuevo que se están dando. Importante, el planteamiento, por supuesto, del reciclaje de aguas negras para el riego del campo, y esta relación importante entre que todas las casas tengan las vistas en esa parte. La siguiente. Bueno, vean ustedes, en cambio, esta era nuestra visión de intensidad, ¿verdad? En lo que sería un remate
con una ventana hacia el mar, y ya bajaría yo por una gran escalinata a través de unos clubes de playa y los hoteles, descansando en esta plataforma más alta para lograr mejor el día. La siguiente. Esto, ¿se oye? No. El señor que me vino a ver del micrófono prácticamente me regañó porque no sabía aprenderlo. Ahora le pedimos que nos vuelva a regañar, pero que lo ponga. ¿No está el señor del micrófono? Señor del micrófono. Bueno, se oye aquí bueno, este es otro proyecto similar dentro de este tipo de proyectos que se han venido dando últimamente en nuestra oficina. Es un desarrollo muy interesante, 500 hectáreas en Querétaro. Y el proyecto original se desarrolló por un grupo de urbanistas y paisajistas y diseñadores del campo norteamericanos. Bueno, pues con esta visión americana, ellos establecieron una entrada tipo Dallas, ¿verdad? De 16 carriles, no estoy exagerando, que luego se convertían en 4. Y después hacían 2000 lotes exactamente iguales en 27 bollos de bosque. Nosotros analizamos, revisamos esto y establecimos otro tipo de concepción. Por ejemplo, empezamos a analizar la relación que hay en este lugar con Querétaro, con el centro de Querétaro. Aquí hay un potencial para desarrollar otros usos del pueblo, ¿verdad? Oficinas, vacas, mercados, escuelas privadas, universidades, etcétera, que se pueden desarrollar en esta parte. Y una vez, digamos, establecido esto, en esta enorme plataforma que está acá, se podían desarrollar 18 hoyos de golf, pero después muchos distintos tipos de viviendas, ¿verdad? Hay que pegarle, ¿no? Bueno, lo interesante ver ustedes de este proyecto es, en primer lugar, el conseguirlo otra vez a través de sus avenidas principales, ¿verdad? Ligadas, por ejemplo, a elementos históricos como esta hacienda, una gran arboleda aquí existente, otra acá, ¿verdad? Y luego el manejo otra vez del agua. Insisto, el agua es fundamental, no la tenemos que dejar ir, ¿verdad? El manejo del agua, el manejo de los usos, etcétera, etcétera. No me voy a meter en esos. Ven ustedes cómo hay muy diversos tipos de tipologías de vivienda, desde pequeños claustros hasta otros claustros más mayores, hasta casas residenciales, etcétera, etcétera. Es un fraccionamiento, es decir, de clase media, alta y alta, ¿verdad? Pero dentro de eso, obviamente, hay que concebir estas variedades, ¿no? Estas diferencias, estas opciones y demás. La siguiente. Vean ustedes, aquí ya se empieza a entender
cómo podemos lograr distintas variedades de desarrollos, ¿verdad? Cómo podemos interpenetrar con las áreas verdes, ¿verdad? A través de del manejo del agua superficial cuando llueve, ¿verdad? Cómo podemos conectar este desarrollo a futuros desarrollos y cómo podemos establecer transiciones entre los distintos barrios, ¿verdad? La siguiente. Bueno, igual acá estaría en relación al golf, ¿verdad? Estos otros tipos también de vivienda, la siguiente. Y cómo sería esta entrada ya a nivel de paisaje urbano, de reconvertir estos 16 carriles en un gran paseo arbolado, ¿verdad? Donde podríamos bajar desde todo el desarrollo o ciclopistas, ¿verdad? Y podríamos llegar desde acá de la entrada de Querétaro hasta nuestra casa con un sistema de ciclopistas. Se dejan también, por supuesto, en forma natural todas las zonas ecológicamente importantes del desarrollo, donde se dan las variedades, los usos del suelo, digamos, las unidades ambientales más ricas en vegetación desértica, como son estas, ¿verdad? Y hay otras que se intervienen muy fuerte, como son estas, otras que se diseñan, unas que se protegen, otras que se rediseñan y otras que se diseñan, ¿verdad? La siguiente. Esta es una visión un poco de esto del corredor, este gran corredor que se crea, ¿verdad? Y estos usos que se establecen a lo largo, por oficinas, por escuelas, con otro tipo de usos, puede ser un hospital, puede ser algo, es decir, un uso sumamente abierto que genera una variedad y que estamos afortunadamente a 10 minutos, 5 minutos del centro de Querétaro. La siguiente. Bueno, algunas visiones de lo que puede ser este remate de este gran paseo arbolado, una iglesia, una plaza para los autos, ¿verdad? Una alameda, etcétera, etcétera. La siguiente. Otra vez la visión de estas casas en relación a los campos, ¿verdad? Este tipo de desarrollos, volvemos a decir, son de relaciones muy intensas entre la arquitectura de paisaje, la arquitectura de paisaje y el diseño urbano y el diseño de campos de golf. Se viene siendo toda una corriente muy fuerte en el mundo, la construcción de desarrollos turísticos o recreativos en relación a los campos estos deportivos de golf. La siguiente. Bueno, este es un caso más urbano, dentro de una pequeñísima ciudad que es Ensenada, en Baja California. Se nos invitó a hacer un plan maestro de lo que se llama la calle primera de Ensenada, que es la calle donde nació Ensenada, básicamente esta calle. Y aquí se hizo un antiguo casino que hizo Al Capone, ¿verdad? En la época de la prohibición americana, Capone desarrolló dos casinos, uno en Tijuana y otro en Ensenada. Y los hizo los dos, como edificios realmente muy interesantes. Entonces, se nos llevó a Ensenada y se nos dijo, está muerta la calle, la primera calle, que es una calle comercial, y queremos rehabilitarla. Obviamente un paisaje urbano, un diseño de paisaje urbano, que es el diseño del vacío, no es una labor cosmética, como se entiende. Ahora vamos a hacer un decorador, es un paisajista, ¿verdad? Para que nos ponga arbolitos, ya acabamos el proyecto, ahora vamos a poner el proyecto. Tache, ¿verdad? Eso no es.
¿verdad? No es, ni puede ser, ni debe ser. El que lo conciba así, pues está totalmente equivocado. Pero también está mal el paisajista que no entiende la ciudad como urbanista. Por eso no es gratuito que todas las corrientes de los últimos 25 años de diseño urbano, paisajístico y diseño urbano, vengan de carreras, de escuelas de arquitectura del paisaje. Hoy por hoy el diseño urbano importante de todas las ciudades del mundo está hecho por paisajistas y por urbanistas, por diseñadores urbanos y paisajistas, ¿verdad? Concebimos entonces, en primer lugar, vean ustedes, un estudio lynchiano, vamos a decir, de Lynch, las áreas de la ciudad, la calle primera, el acceso al centro, un río seco, digamos, o de temporal que baja y se penetra al puerto, el casino, un destacamento de la Secretaría de Marina, un pequeño parquecito, una relación muy importante con el puerto, el único lugar donde realmente se ve el puerto. Y porque nosotros les decíamos, bueno, ustedes tienen que definir la vocación de Ensenada. ¿Qué quieren que sea Ensenada? ¿Quieren que sea industrial o quieren que sea turística? ¿Verdad? Porque tenemos estas dos visiones encontradas. Aquí está toda la parte industrial de Ensenada Nueva, que llega a la Secretaría de Comercio, etcétera, ¿no? Hacer un puerto industrial, y por otro lado se traen los transbordadores que le dejan buen dinero y hay intereses interesantes, oportunidades de desarrollo alrededor del turismo, y están totalmente encontradas en Ensenada, ¿verdad? Es decir, hoy día bajan a los turistas en este puerto industrial y los llevan en camiones al centro, y pues como manejamos el turismo, digamos, con una visión un poco cautiva, explotativa, digamos. En eso nos estamos quedando muy atrás. Entonces decíamos, vamos a conectar aquí, que llegue el transbordador, que tú bajes, cruces la calle, llegues a lo que era el casino como un centro de información al visitante y empieces a recorrer esta calle que estaría ya orientada hacia el peatón, porque actualmente vean ustedes cómo está orientada hacia el coche, y por supuesto los mismos comerciantes quieren dejar su coche enfrente de su comercio, ¿no? Y no lo quieren dejar, ¿verdad? Por otro lado, vean ustedes cómo analizamos la calle en términos de sus texturas, de sus invariantes o de sus tipologías, como quieran ustedes llamarle, ¿verdad? En 4 zonas, donde cambia la textura de la calle, ¿verdad? La tipología, la conformación de la calle. Y a partir de esto se establecen acciones, ¿verdad?, en relación a las distintas zonas, para unir todo el paisaje urbano en un concepto urbano. ¿Me explico? Concepto urbano y paisaje urbano están íntimamente asociados. La siguiente. Bueno, vean ustedes, entonces nuestra misión era, sí, arréglese la calle, pero tiene que tener un principio y un fin, y tiene que estar ligado a los atractivos que ofrece el puerto, Ensenada, ¿verdad? Tenemos que conquistar o reconquistar el puerto, no hacia la industria, sino hacia el turismo. Se puede hacer aquí una rada, de hecho está planteada, y aquí podría llegar el transbordador y caminar y encontrar el antiguo casino, ahora convertido en un centro de información al visitante, ¿verdad? Un centro, de hecho ya es un centro cultural. Y
estableceríamos una comunicación peatonal, dejando también el automóvil. A ver, la siguiente, por favor. Ahora sí. La teoría de la violencia. Entonces, vean ustedes cómo realmente esta textura iría creando esta parte a partir de un inicio, una comunicación con el puerto, ¿sí? Y una serie de nuevos estacionamientos, y ninguna calle se vuelve totalmente peatonal, sino que se vuelve muy pequeña, es decir, grandes banquetas y pequeñas vialidades. Bueno, la siguiente. Esta era nuestra visión que ofrecíamos de recuperar esto como un centro cultural, que ya existe, ya es un centro cultural, pero crear este puerto a la recreación, ¿verdad? Un embarcadero para poder salir y visitar el puerto. Y esto se podía hacer fácil, muy fácilmente, puesto que ya está aquí esto, y aquí se tendría que hacer unas esclusas, y se tendría que hacer unos limpiadores, unos deslavadores, ¿verdad? Para limpiar, que no llegara toda la basura aquí a lo que es el puerto, que actualmente llega. Estarían todos estos deslavadores, este puente es este, ¿verdad? Y esta conexión es esta. Aquí sería un centro de información. La siguiente. Bueno, ustedes cómo se desprenden una serie de elementos de paisaje urbano, de diseño urbano, primero un concepto urbanístico de diseño urbano, luego un concepto de paisaje urbano, y luego ya ciertos elementos arquitectónicos que en esta etapa pues se plantean a nivel sumamente general. No necesariamente serían así, ¿verdad? Pero simplemente se dan como un concepto de cuál podría ser la tipología del edificio. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que lo que nos interesa es un edificio largo, a manera de estación, ¿verdad? Donde podría tomar una calandria, un minibús turístico, ¿verdad? Y podríamos conectarnos aquí. Está habiendo servicios de información, de ventas, de todos los ofertantes de turismo, ¿verdad? Aquí poder rentar unas bicicletas, es decir, realmente ampliar la oferta de turismo, ¿verdad? Del turista que visita únicamente por un día o menos de un día la ciudad de Ensenada. La siguiente. Esta era nuestra visión, ¿verdad? De quitar 2 carriles actuales, ampliarlos y simplemente hacer un carril de ida y vuelta, amplios carriles de ida y de vuelta, pero básicamente de un carril, no estacionarse, y ofertar posibilidades de cafés obviamente a escala Ensenada, ¿verdad? Con edificios de un piso, de 2, de hecho esta es la trama real de la ciudad. Con banquetas, bueno, estamos hablando de 360 más otros 360, que serían 720, ¿verdad? Para lograr esta forestación y toda esta identidad, digamos, de acceso al centro. Pero entonces, cómo se desprenden las acciones o los conceptos formales paisajísticos en lo que llamamos el vacío, que es esto, ¿verdad? En el diseño del vacío, ¿verdad? La siguiente. Como esto se tenía que llevar a distintos grupos, los comerciantes lo iban a pagar en parte, había que ser muy claro en qué se quería, ¿verdad? En que se podía seguir penetrando hacia las casas, los hoteles, ¿verdad? Pequeños centros comerciales que existen, ¿verdad? Y cómo se podría transformar realmente en un ambiente muchísimo más humano esta experiencia de Ensenada, ¿no?
diseño de mobiliario urbano, diseño de vegetación, diseño de estas, digamos, diseño de banquetas, realmente elementos muy simples, ¿no? Si ustedes quieren, pero muy transformadores de la calidad de la ciudad, de la percepción de la ciudad y de todo lo que podría intensificar la comercialidad, es decir, la actividad comercial en Ensenada, ¿verdad? La siguiente. Ustedes, por ejemplo, estos elementos muy altos de mobiliario urbano que se perderían de noche, ¿verdad? Y crear estas esquinas, ¿verdad? Estacionamientos en calles secundarias, ¿verdad? Sobre batería, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, ese fue un caso en Ensenada. Desafortunadamente no se hizo nuestro proyecto, ¿verdad? No tiene caso entrar en por qué no se hizo, si se hizo, pues cuestiones de cambio de... Hay un problema muy grave en nuestras ciudades, que las presidencias municipales duran 3 años. Entonces la continuidad de un presidente del PAN a un presidente municipal del PRI, imagínense, nosotros nos contrató un presidente municipal del PAN, cuando eran panistas en Baja California, y ya no le dio tiempo en hacerlo y convencer a la gente, y por supuesto, tengo entendido que ya se hizo parte de este proyecto por el del PRI, pero por supuesto que le dio completamente otra imagen y otro cariz. Si van ustedes a Ensenada y ven lo que está hecho, no es nuestro. ¿Verdad? Bueno, este es otro caso muy interesante de las ciudades. Estoy hablando de proyectos puntuales de la ciudad, de escala intermedia, ¿no? Entonces, como son pequeños proyectos realmente urbanísticos, no son los grandes proyectos, son verdaderas intervenciones puntuales que van mucho más allá del nivel del edificio, pero tampoco son transformaciones radicales de una ciudad. Pues estamos hablando aquí de máximo 6, 7 hectáreas en este proyecto. Esto es en Ciudad del Carmen, Campeche, el otro extremo del país, ¿no? Aquí también se acaba de construir un puente que une Tabasco, ¿verdad? Villahermosa, con Campeche, ¿verdad? A través de la laguna de Términos. Es un puente enorme que se hizo, se construyó, y ya esto era un antiguo lugar para transbordadores, la Panga famosa, ¿no? Eso todo era un estacionamiento, y este era un tinaco, y esta era la caseta de control, y este era un pequeño kiosco de espera, ¿verdad? Estos elementos, desafortunadamente no traen fotografías del lugar como está actualmente, porque este proyecto tampoco se ha hecho, ¿verdad? Y ahorita vamos a analizar también, interesante, por qué estos proyectos no se están haciendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en México? ¿Y por qué nos estamos quedando atrás en el diseño y la transformación y la implementación de cosas en la ciudad? Ya son planes, son proyectos parciales, son proyectos puntuales. Bueno, pero entonces aquí uno tomaba el transbordador y ya lo llevaba uno al otro lado de la laguna de Términos, y esta era la carretera que unía el Tabasco con Campeche. Hoy por hoy pasan cientos de miles de gentes por aquí y no se quedan ni a comer. ¿Me explico? Es decir, pasan lo más pronto posible, porque Ciudad del Carmen es una ciudad muy fea, optada por Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Da trabajo y funciona básicamente relacionalmente, pero hay una oportunidad también turística impresionante en Ciudad del Carmen. Entonces,
la capacidad realmente de diversificar esas economías es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, el gran flujo turístico que se da en nuestro país en el sureste va de Mérida y Chichén Itzá y Uxmal a cerca de Villahermosa, ¿cómo se llama? Palenque, exactamente, cerca de Villahermosa. Ese es el gran flujo turístico regional en camión. Entonces es un turismo casi cautivo, ¿verdad? Bueno, en Campeche se queda el 5% y en Ciudad del Carmen se queda ni el 1% de ese turismo. Ustedes parece que es como ver pasar los patos, estar muriéndose de hambre y no tener la oportunidad ni siquiera de matar uno, ¿no? Para comer, ¿verdad? Es una visión negativísima de nuestro país, ¿verdad? Otra vez esta visión unidimensional de la realidad, ¿no? Entonces, lo que proponíamos aquí era la creación de un parque, malecón, para la ciudad, con un restaurante muy importante. Los mariscos más ricos del mundo son los de Ciudad del Carmen. Los camarones más exquisitos, los cangrejos moros más maravillosos que ustedes se puedan comer están en Ciudad del Carmen. Y no hay un buen restaurante en Ciudad del Carmen que los puedan ustedes comer. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos aquí un super restaurante? ¿Por qué no establecemos un centro de información al visitante? ¿De dónde puedo yo rentar una lancha para ir a ver los manglares? ¿De dónde puedo yo ir a ver las ruinas de Campeche, de Champotón? ¿De dónde puedo yo la información que es la que no tenemos, ¿no? Como turistas, como viajeros, ¿verdad? Ni tampoco entiendo lo que era Ciudad del Carmen, que era una ciudad, es más vieja que Campeche, de hecho, ¿verdad? Es del siglo XVI, etcétera. Y luego tener un lugar, una coctelería popular aquí, y tener una enorme rambla, malecón, donde yo pudiera pescar, donde yo pudiera pasear, ¿verdad? Y tener una plaza sombreada, donde puedan jugar los niños, ¿verdad? Y donde pueda estar con enorme ventilación. Es el punto más ventilado de Ciudad del Carmen, ¿no? Donde llegan 38 grados a la sombra y con una humedad del 60%, 70%, y ustedes agradecen muchísimo cuando se mueve el aire. Entonces, este es el pequeño parque de 5 o 6 hectáreas, ¿verdad?, que propusimos aquí. La siguiente. Vean ustedes, esto que llamamos la plaza de las palmeras, la plaza de las 1000 palmeras, las 200 palmeras, creo que eran 400, no me acuerdo francamente. La plaza de las palmeras, antes es un eje. Yo entro por aquí, cruzo el eje y me lleva a un punto en donde puedo embarcarme a nivel de pequeños niños, ¿verdad? Este sería el centro de información al visitante. Se recicla este edificio, se recicla como un faro a la navegación y un mirador. Este sería un restaurante y un centro, digamos, social, de diversión, etcétera, etcétera. Estaría un estacionamiento que existe, de hecho, es decir, todo es una plataforma ahorita de concreto, ¿correcto? Porque aquí entraban los trailers, tomaban la panda y se iban para allá. Este sería reconvertir este lugar en un parque realmente muy denso y muy arbolado. Hay problemas ecológicos, en términos de salinidad, en términos de intrusión salina. Entonces estudiamos muy detalladamente cuál sería este árbol para que realmente se viera así, ¿verdad? Y cómo serían estos árboles
estarían protegiendo estas palmeras, etcétera, etcétera. Hay también unos estudios de vientos, unos estudios de suelos, unos estudios de vegetación. Atrás de esto, la siguiente. Esta sería el acceso a este parque, acceso peatonal, acceso vehicular, salida, control aquí, ¿verdad? Y sería una especie de baldaquino, digamos. Y tendríamos esta plaza donde está el 1-1, igual ahorita una visión muy preliminar de todas las chatarras de pedazos de barcos que se han unido cerca aquí y que existen estos chatarreros allí en Campeche, en Ciudad del Carmen, ¿verdad? Y a partir de aquí empezaríamos la gran rambla, el gran corredor, ¿no? La siguiente. Continuaríamos con el corredor, todo esto, con la rambla, llegaríamos a esta plaza y tendríamos el faro. De aquí se establecería esta visión urbana de un parque urbano, es decir, un parque, alameda, plaza, malecón urbano. La siguiente. Tendríamos esto, vean ustedes, las palmeras, el remate de este muelle que sería para ver regatas o ver los niños pudieran rentar las lanchitas, etcétera, etcétera. Aquí también se dan regatas cada año muy fuertes, estableceríamos una especie de gran tribuna urbana para ver las regatas. Ven ustedes también los juegos de niños, ¿verdad? Que estarían cubiertos porque el sol es inclemente aquí en esta parte. Y el reciclaje también de este pequeño kiosco que ya existe, la siguiente, en una coctelería, antes sería la coctelería, aquí estarían las palmeras y el reciclaje de esta coctelería, de este kiosco que es actualmente así, añadiéndole sombra y botándole la punta, la cachucha, para crear un sistema pasivo de ventilación cruzada. La siguiente, ¿verdad? Sería esto. Es una coctelería prácticamente al aire libre, ¿no? Para venir aquí a tomar un café o un cóctel de mariscos que se da mucho en toda la zona del sureste de México, ¿verdad? La siguiente. Intervenciones muy pequeñas. Ahora, este proyecto ya se había aprobado, y vienen estos recortes presupuestales que hemos estado sufriendo, ¿verdad?, en nuestro país para pagar las babosadas de los errores y de diciembre, ¿no?, del 94, y todos estos proyectos, uno tras otro, en nuestro país están cayendo, ¿verdad? Ojo, porque quién o qué vamos a hacer, ¿verdad?, a nivel urbano. Es decir, cómo está cambiando la profesión de lo público a lo privado. ¿Quiénes son ahorita nuestros principales clientes? Pues van ustedes esos fraccionamientos de campos de golf, lo privado. No decimos que mal, lo importante es que hubiera todo, porque qué importante que hubiera esta alameda en Campeche, en Ciudad del Carmen, perdón, Campeche, para la gente y para desarrollar económicamente la región, ¿verdad? Pero no, están coartados, están cortados, están completamente minimizados por estos proyectos. Este es otro caso igual, un proyecto, vean ustedes, muy ambicioso en Monterrey, de vivienda popular. Se nos invitó específicamente a hacer el diseño del centro urbano y de los espacios exteriores. Otra vez, el lleno y el vacío, a partir ya de un plan urbanístico
que desarrolló el urbanista Helios Albalate de Monterrey. A nosotros se nos invita para hacer, digamos, vamos a llamarle, otra vez el siguiente paso, el diseño urbano, el centro urbano, ¿verdad? Y un parque urbano. Vivienda media, vivienda popular, vivienda muy popular e industria en esta parte. Igual este proyecto está cancelado, está parado, a partir del 95 se para, 96, y estos proyectos están en nuestro país actualmente cancelados, ¿verdad? Una visión un tanto negativa, vamos a llamarlo, ¿verdad? Ven ustedes otra vez lo que nosotros planteamos. Eso es muy importante, vean esta radiografía. Lo achurado en rojo sería el área pública, lo amarillo sería intervención en vivienda, lo rojo serían edificios públicos y lo rosa serían inversiones privadas. Vean ustedes cómo en el diseño urbano tenemos que plantear muy claramente este nivel de intervenciones, ¿verdad? Lo público, las intervenciones de los edificios públicos, por ejemplo una biblioteca, un mercado, oficinas, un auditorito, un centro social, ¿verdad? Y también esto se va a pagar con la venta de esos terrenos y con otros terrenos. Pero necesitamos entender esta participación mutua de lo público y lo privado, ¿verdad? Lo siguiente, lo pongo como ejemplo de lo público y lo privado en esta visión que debemos de entender ahora. Esta participación ya no es nada más el sector público o el sector privado, ¿no? El desarrollador principal es el gobierno del estado de Nuevo León, y le vende tierra a un fraccionador para hacer edificios de 6 niveles, ¿verdad? En esta parte de vivienda, y nosotros establecemos lo que es el centro urbano, definiendo lo que son edificios para venta, ¿verdad? Que obviamente no vamos a diseñar nosotros. Y en rosa, las intervenciones de edificios públicos, entonces, y esto es la creación de todo lo que es las plazas, los estacionamientos, ¿verdad? Los recorridos peatonales, pequeño alameda o parque urbano, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, en este mismo desarrollo trabajamos, este desarrollo es para 18,000 viviendas, una ciudad o una parte de ciudad, y se nos pidió también pues proyectar lo que sería la entrada a esta ciudad, a este desarrollo. Nosotros lo que planteamos fue crear una quilla que apuntara hacia la ciudad, ¿verdad? Una quilla que la viéramos desde muy lejos, y la recuperación de todas las yucas, las plantas desérticas que se iban sacando con el desarrollo urbano de la ciudad en una serie de parques públicos que haría precisamente la autoridad central o gubernamental. La siguiente. Entonces, este gesto se empezó a construir y se hizo el acceso, igual esto se quedó a medio construir con el crash
la catástrofe del 95, digamos, ¿verdad? Básicamente es un elemento que es una rampa con toda la vegetación local y sería una parada de autobús en esa parte, ¿verdad? Transporte colectivo que se ve a la ciudad, se mete y se regresa a la ciudad. Y su relación con la magnífica, bueno, con las Mitras, la Sierra de las Mitras de Monterrey, es realmente una belleza. Y vean ustedes, todas estas yucas se han trasplantado a esta parte. La siguiente. Todo iba perfecto hasta que sucedió lo que sucedió en nuestro país. Estos proyectos se han cortado totalmente. La siguiente. Bueno, empezamos a hacer una serie de pequeñas plazas modelo. Nosotros no intervendríamos en las viviendas, otros arquitectos lo harían, pero sí plantearíamos el paisaje urbano de estos pequeños centritos. Ven ustedes, aquí está, pequeñas plazas, calles muy peatonales, ¿verdad? La siguiente. Ven ustedes, calles empedradas, la recuperación del agua, no hay drenaje fluvial, sino que hay una recuperación, se llevan hasta ciertos puntos, ya hay absorción del subsuelo, y ya ustedes entreven estas casas, por supuesto, son de promotores privados, ¿verdad? Únicamente estamos diseñando lo que es el espacio público, ¿verdad? La siguiente. Vean ustedes, otra cosa aquí, otra vez, todas estas plantas se reciclaron del lugar. Son mezquites, huizaches, cactáceas, aloes, anaguas, que son plantas semidesérticas que prácticamente no requieren ningún riego, ¿verdad? Y empiezan a formar estos centritos de barrio, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, estas casas las hizo un arquitecto, bueno, Oscar Bulne, este es otro arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí también tiene otro caso de nuestras intervenciones en paisajes urbanos. Hemos participado con el equipo de Augusto Álvarez, el arquitecto Augusto Álvarez, en el replanteamiento de Grupo Nacional Provincial. Espejos de agua, ¿verdad? La siguiente. Y aquí hay 100 chorros de agua. Bueno, pues este espejo es el enfriador de todo el sistema de aire acondicionado, de todo el desarrollo del Grupo Nacional Provincial. Es una fuente, que en realidad no es una fuente. Hubiera estado aquí una enorme tolva para enfriar el aire acondicionado. Ustedes los han visto, los chiles, los famosos del aire acondicionado, y haciendo un ruido espantoso, y los hubieran tenido que poner en esta azotea, o en esta, o en este patio, ¿verdad? Y nosotros trabajamos muy directamente con los arquitectos. En este caso, seguíamos el liderazgo, digamos. No nos tocaba ser líderes, tenemos que seguir el liderazgo de los arquitectos en una función muy específica del diseño del vacío y con los ingenieros hidráulicos y con los ingenieros del aire acondicionado. Entonces ustedes enfrían todo el aire acondicionado, el aire lavado, y ya se mandan por ductos de los centros de cómputo, etcétera, etcétera. Un proyecto muy, muy complejo como es Grupo Nacional Provincial, que ustedes seguramente han visto. Y que por supuesto este proyecto, bueno, pues fue premiado, etcétera, etcétera. Nosotros participamos aquí en el espacio abierto. Vean ustedes lo que estábamos hablando de esta misma foto
tomada pues unas horas después, ¿no? Pero con los chorros, y los chorros, vean ustedes los reflejos, con azules más intensos, con menos intensos azules, más nublados, es decir, es esta fenomenología, este fenómeno del tiempo. El tiempo es mutante y por lo tanto el espacio abierto es mutante, es un fenómeno. ¿Me explico? La siguiente. Aquí vemos otra vez esas plazas donde está, no puede salir de las oficinas, tomar aquí un sándwich o lo que sea, estar allí y regresarse a la oficina o simplemente deambular. Por supuesto, todos estos árboles existían y se conservaron de lo que era la antigua Ibero, ¿verdad? Creo que aquí la arquitectura de paisaje dialoga de una forma muy interesante con la arquitectura. La siguiente. Una serie de plazas. Aquí también es otro caso que nosotros se nos invitó específicamente como arquitectos paisajistas en el desarrollo de todo el desarrollo del Club de Golf Malinal, en Malinal, Estado de México. El plan maestro lo hizo un urbanista, estableció todo el desarrollo. El campo de golf lo diseñó un arquitecto paisajista especialista en campos de golf. La casa club la diseñó un arquitecto sordo madaleno y turno, ¿verdad? Y nosotros, complementando el equipo, el diseño de los exteriores. Entonces, ¿cómo es interesante esta trabajón de equipos que hoy día se da en este tipo de proyectos necesariamente? ¿Verdad? Sordo madaleno no puede diseñar el espacio exterior, lo haría mal. El campo de golf, no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se pueden dar estas interacciones, estos traslados, ¿verdad?, que tienen que dar hoy día necesariamente para hacer un desarrollo hoy día que compita a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces nosotros a partir del esquema otra vez urbanístico del proyecto, planteamos el acceso, una iglesia y un centrito comercial en esta parte, y desarrollamos todo el paisaje urbano y el paisaje natural de todos los espacios abiertos. A ver, la siguiente. Bueno, en Malinalco nosotros lo que nos proponíamos era que no se viera el campo de golf desde el exterior. Estas son las montañas, el valle, seguramente ustedes lo conocen, Malinalco, y nos interesaba que desde afuera no se viera el campo, para que no hubiera este contraste tan tremendo entre el paisaje natural y el paisaje rural de México, con un paisaje tan artificial como es un campo de golf. Entonces nosotros lo que hicimos fue retomar la idea del té corral que se da en Malinalco y con esto presentar un frente. Ahora vean ustedes cómo hay espacio en el diseño, y esto nos enseñó Luis Barragán, que si realmente pensamos que el diseño del vacío es un enorme contexto, es un enorme espacio de diseño, y que además puede llegar al nivel del arte, entonces se transforma completamente el concepto de hacer una barra. Bueno, ¿usted qué hizo en Malinalco? Una barra, ¿verdad? Y decía, por ejemplo, muy derogatoriamente Mario Pani, que él no era arquitecto banquetero, que no le enseñaba a usar banquetas, plazas, etc. Pienso que hoy día el diseño más importante del mundo está precisamente en este ínterin del vacío, ¿verdad? Lo vemos con Luis Barragán, lo vemos con Tadao Ancho, lo vemos con Toyo Vito, lo vemos con estas gentes en la Villette, ¿verdad? Lo vemos en Nueva York, lo vemos en París, ¿verdad? Lo que arma París es esto.
es el vacío, ¿verdad? Quiten ustedes al campos elíseos, los árboles, la gravilla, los monumentos exteriores, las proporciones, y ya no queda nada. Pero París es París por eso, por el intersticio que queda en el vacío y por cómo se ha tratado el vacío. Entonces, antes aquí nosotros tomamos muy en serio esta parte, en el sentido de profesional, ¿verdad? Y recuperamos el tecorral. Creamos un gran camellón con unas jacarandas y unas cactáceas y construimos estas bardas. La siguiente, que salieron de la construcción del campo de golf, de todo lo que se excavó para construir el campo de golf, lo recuperamos con unos enormes camiones y con unas enormes máquinas, grúas, hicimos este tecorral. Y hoy por hoy es muy interesante porque la principal imagen, y ya hemos hecho estudios de esto, la principal imagen del Club de Golf Marinalco es la barca y la plaza. No el clubhouse, no el campo de golf. La principal elemento simbólico de Marinalco, del Club de Golf Marinalco, es la barca y la plaza. La siguiente. Entonces, nosotros lo que queríamos también es que si uno viene de la Ciudad de México o de otras partes, entrar al club, ¿verdad? Entrar al club a través de un espacio a manera de vestíbulo urbano, ¿verdad? En donde no viéramos todavía el campo de golf, viéramos lo que es este pavimento y viéramos lo que es el cielo y la silueta del paisaje. Y creamos estos muros, es una plaza de 33 por 33 con 10 metros de diámetro en esta fuente, y creamos este hueco, digamos. Se puede crear el hueco. La siguiente. Hay esta visión del cuadrado con el círculo como dos figuras mágicas, como dos figuras tutelares, que son las figuras perfectas por excelencia, el cuadrado y el círculo. Y se manejan de ustedes como se ve, se quita el paisaje inmediato para tomar prestado el paisaje lejano, ¿verdad? La idea de esta fuente como un gran lugar que se haga ruido, que pegue contra la roca y que realmente veamos una plaza mineral. Es la plaza mineral, la piedra y el agua. La siguiente. A partir de eso salimos y ya recibimos el campo de golf, ¿verdad? Y es un diseño también muy bello de paisaje en términos de lo que es este paisaje. También diseñamos lo que es la calzada. Entonces, tercer punto importante en el diseño del espacio exterior urbano es, básicamente, ustedes han visto que todos estos espacios son de movimiento, son de transitar. Juan Hacha, no sé si hayan leído sus visiones de lo que es el arte latinoamericano, hablaba de que la gran diferencia en el siglo XX en el arte es la mutabilidad, la transitoriedad, es decir, el movimiento, ¿verdad? Que por eso el paisaje hoy día, el paisaje urbano, está en la punta de las concepciones del arte, el paisaje ambiental. Ya no es esta visión del monigotito, ¿verdad? Abstracto, lo vemos por ahí, este jueguito abstracto de cosas, sino que es el todo del transitar. Nosotros entramos a la plaza y bajamos, y todo es el paisaje, todo es el arte, todo es la experiencia. Estamos transitando, entonces es un espacio básicamente transitable. Y por lo tanto el paisaje, el diseño del paisaje, lo ven ustedes en la calle Primera, lo ven ustedes en todas estas, el transitar, es el moverse. Aquí otra vez conceptos
ambientales importantes. Ven ustedes dónde ponemos los árboles. El agua, otra vez, se penetra. El agua se penetra, se capta, ¿verdad? Y se crea un simple camellón que es todo un acontecimiento del transitar, ¿no? Entonces, la calle no es una calle, sino es un acontecimiento para transitar. La siguiente. Y esto es lo que vemos al transitar. Vemos de repente la construcción de una presa que hicimos, o un lago, y vean ustedes este cuerpo, pues aquí tuvimos que coordinarnos con Sorde, con Iturbe, ¿verdad? En donde poníamos la casa club, en qué nivel de agua tendríamos, cómo nos conectamos con el diseño del campo de golf, con el paisaje prestado, etcétera, etcétera. La siguiente. También diseñamos los jardines exteriores del club, ¿verdad? Con esta visión muy orgánica de la piedra, ¿verdad? Que la piedra es fuego y es atemporalidad. La belleza poética, digamos, de la piedra es que nos conecta con lo ígneo, digamos, con el fuego, con la materialidad, es decir, es básicamente materia, ¿verdad? Y es atemporal, ¿verdad? Entonces, el manejo de la piedra para nosotros es un elemento fundamental y afortunadamente lo podemos usar en ella. Y eso nos ha dado una distinción muy fuerte en nuestro paisaje. La siguiente. La siguiente. También el diseño, por ejemplo, de una simple cancha de tenis, concebida no como una malla, sino como un pequeño juego de pelota, tal, ¿verdad? Y las relaciones visuales otra vez, el por qué bajo esta casa, este cerro, el esmalte, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, creo que ya nos pasamos casi una hora. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver un rato de esas otras intervenciones sobre la ciudad. Vean ustedes el anillo periférico, ¿no? La COBE, un espacio militar. Este es un parque que no se hizo para conectar el Parque Lira con el periférico. En otro, pequeña intervención urbana. Entonces, cómo este diseño urbano paisajístico va creando los intersticios de la ciudad, es decir, el vacío de la ciudad, ¿verdad? La siguiente. Cómo creamos un borde con el periférico, bajamos estas canchas, subimos con una rampa, etcétera, etcétera. Cosas muy simples que suceden en estos ámbitos que se crean, ¿verdad? Pero la cancha deportiva entonces como un lugar para la creación de un entorno, de un teatro, ¿verdad? Hay un concepto aquí muy importante de teatralidad también. Y a Luis Barragán se le tildaba de formalista, se le tildaba de teatralidad, y son justamente los elementos más importantes de la poética del espacio. La siguiente. Digamos, son tres, básicamente, este elemento de teatralidad, ¿no? La concepción de lo sublime, ¿verdad? Y la otra categoría que anteriormente citaba. La siguiente, por favor. No me voy a meter la siguiente. Bueno, esto se los había prometido a unos compañeros, explicarles el proyecto de el Cerro de la Estrella. Alcen la mano los que todavía quieran verlo, y si no, nos vamos a ver, bueno,
mayoría gana, vamos. Rápidamente. Bueno, el Cerro de la Estrella, rápidamente, es el espacio, en primer lugar, como cerro. Imagínense, ya que estamos hablando de la poética, del Valle de México, imagínense un cerro en medio de un lago. Es decir, es un cerro que flota. Es lo opuesto a la horizontalidad. Obviamente, entonces se convirtió en un lugar sagrado, ¿verdad? El Cerro de la Estrella se convirtió en el lugar del fuego nuevo, es decir, de la continuidad de la cultura, ¿verdad? En la punta del Cerro de la Estrella se llevaba el fuego nuevo y se encendía toda la calzada hasta el Zócalo, ¿verdad? En una ceremonia importantísima, prácticamente para dar continuidad a la cultura. Entonces, en este lugar tan sagrado y tan importante de México, pues hoy día es un gran problema, un gran caos, y lo hemos ido perdiendo. Lázaro Cárdenas lo declara Parque Nacional en el 38, en el 40, ¿verdad? Y era del orden de cerca de 500 o 1000 hectáreas, no me acuerdo, francamente, muy grande, como Parque Nacional. A través del tiempo se ha ido invadiendo, quedaba cuando hicimos este proyecto 140 hectáreas, ¿verdad? De las 500 hectáreas de la declaratoria de Parque Nacional, ya para el año 92 quedaban 140 hectáreas, y hoy día tengo entendido que quedan menos, ¿verdad? Lo que empezamos a estudiar como este gran vacío de la ciudad, que es impresionante porque se ve de todos puntos y se ve otra visión. Nunca han ido al Cerro de la Estrella, súbanse aquí a la pirámide y vean otra visión de la ciudad del oriente hacia el poniente. Siempre la vemos del poniente hacia el oriente, pero no lo vemos en alto, del oriente hacia el poniente, ¿verdad? Y es otra dimensión muy, muy interesante. Pero aparte, el Cerro de la Estrella es un ente ecológico fundamental del sur y sureste del área metropolitana, ¿verdad? Tiene toda una serie de cañadas que absorben una gran cantidad de agua y que inyectan los mantos acuíferos de todo el oriente de la ciudad. Y aparte, bueno, hay esta cuestión de lo sagrado, lo prehispánico, y hay esta cuestión de lo sagrado, lo ritual, en la ceremonia de la pasión de Cristo. Pueden ver ustedes qué impresionante cadena de acontecimientos para un lugar totalmente olvidado y totalmente desacralizado por nuestra cultura en el siglo XX, ¿verdad? De hecho somos culpables todos. Aquí se hizo un estudio de las unidades ambientales de este cerro y se encontraron todas estas características. Es una zona de terrazas, una zona de pequeñas pendientes, una zona que es la zona de la entrada desde esta avenida Iztapalapa, lo de la Pasión de Cristo, y una zona arqueológica. Nosotros, entendiendo estas unidades ambientales, estas ambientalidades, planteamos este plan maestro con una serie de parques. No es un parque, nunca hay que proyectar un parque, no hay que es el parque, no, precisamente es como cuando dicen, bueno, es un edificio. Bueno, ¿qué contiene el edificio? ¿Me explico? No puede ser, es que es un edificio. Bueno, pues sí, pero ¿qué hay adentro? Ese es el ámbito de la arquitectura. Es el diseño de una serie de parques. Un parque ritual, un parque recreativo natural, un parque ecológico, un parque arqueológico y un parque deportivo. La siguiente.
Entonces ustedes aquí tienen esta visión del parque virtual, de que entramos a través de esto. Entonces creamos una serie de plataformas, una plataforma importante, una rampa para hacer la procesión y crear la sacralización. Hay una serie de cavernas. Aquí se filmó la película de Tizoc, ¿verdad? Y hay una serie de cavernas porque se extrajo piedra de aquí interesantísima. Hay también ciertas reminiscencias todavía de palacios prehispánicos. La siguiente. Entonces esta era nuestra visión de armar esto como un lugar, una arquitectura de paisaje creada, es decir, plataformeada, y luego la celebración de la geología, una celebración geológica, vamos a llamarlo, de estas cavernas, a través de un jardín botánico de plantas cactáceas que pudiera ver adentro de las cavernas. La siguiente. La creación de un parque en el otro extremo y la creación de una serie de retenes de agua, ¿verdad?, para regar distintas dimensiones y lo que se llama la administración del agua, es decir, captar el agua de lluvia, contenerla, ¿verdad?, y luego soltarla poco a poco con esa serie de aguas que estarían en relación a pequeños lugares para picnic, para ideas de campo, etc. Lo siguiente. Nosotros planteamos un pequeño museo, muy abajo, ¿verdad?, que diera el acceso muy controlado de la zona arqueológica. Y después un paseo peatonal hacia lo que es la zona arqueológica. Así que, alguna visión del museo. Perdón, la siguiente. La subida, otra vez, el acontecimiento de subir, el acontecimiento del deambular, el acontecimiento de atravesar, es decir, la travesía, llegar a ciertos lugares, por ejemplo, aquí sería la llama, el fuego, etc. La siguiente, perdón. Y por último, la llegada al clímax, que es la pirámide con la vista a todo el Valle de México, desde esta parte. La siguiente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.